Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Pablo Lafarga. Ana Gracia. ¿Qué tal has dormido hoy? Mejor que cuando el día anterior de la grabación del episodio 1, pero todavía no del todo bien. Estoy deseando que empiece ya el frío para estar tapado y ya todo solucionado. ¿Tú qué tal? Pues mira, así como en el primer episodio creo que dije que había dormido bastante bien, en este tampoco he dormido No hay manera. muy bien. Ha sido un septiembre intenso, entonces por un lado caigo rendida, pero como que siento que no descanso del todo o que necesitaría descansar. Pero el problema, mucho ¿sabes más. cuál es, no? Que no dormimos en hecho. Ya, es verdad. Es que ese episodio, yo me acuerdo, cuando planteamos esta pregunta siempre me acuerdo porque todos durmieron bien, menos nosotros. Igual tenemos que irnos a hecho, unos días, volver. Sí. Si alguien nos quiere ceder una casa en hecho, dadlo por hecho. Bueno, tenemos ya el segundo episodio de la temporada, en que como ya avisamos en el primero, pues bueno, estamos en video podcast, ahora también nos puedes escuchar en las plataformas de siempre, pero también ver ahora en YouTube. Y bueno, en este segundo episodio la temática no viene en realidad a colación a nada, sino que era un tema que queríamos tratar, que era el tema del color. Así que este episodio se llama Para gustos, colores, y vamos a contar historias de la historia del arte en general, que tienen algo que ver con los colores. Sí, tampoco un poco más que contar más allá de las historias. Vale, pues esta vez me toca empezar a mí. Antes de empezar, voy a hacer un poco algo performático. Disclaimer. Bueno, como siempre, el outfit un poco en relación. Creo que ya se puede imaginar del color del que voy a hablar hoy. Va a ser el negro, ya lo adelanto. Así que he venido un poco Pensaba que mimetizada. Así que es verdad que es un color que suelo llevar de ropa, pero bueno, esta vez con un motivo. que cuando has hecho así pensaba que ibas a hacer como cuando dicen ¿cuánto vale tu outfit? Pues llevo no sé qué, los anillos... No hemos llegado a eso, por favor. No, terminaríamos bastante rápido y de forma bastante escueta, o sea que tampoco... Bueno, la performance en sí. Te voy a pedir que cierres los ojos. Vale. ¿No te lo esperabas? No, la verdad es que es una cosa que encima con la grabación en vídeo es curiosa. Venga, Claro. vamos a confiar. Venga. De hecho, ¿lo recomiendas también para quien lo esté viendo? Sí, yo lo digo, si queréis hacerlo con Pablo. Claro, viendo y escuchando. Eso es. Pues venga. Cierra los ojos, vale. Tápate también los ojos con las manos, porque como tenemos aquí unos focos potentes... Vale, ¿qué color ves? Amarillo. No, el negro. Vale, ¿dirías que es el color negro más negro que has visto en tu vida? No. ¿No? No. ¿Cuándo has visto un negro más oscuro? Claro, es que si me Así, aprieto así. mucho, es que... Igual es verdad que haber metido vídeo para hacer performance está bastante interesante, ¿no? Hombre, no. Creo que he visto algún negro más intenso. Sí, por ejemplo. Algún coche tiene algún negro más intenso que lo que estoy viendo yo ahora. Vale, bueno. ¿Te he cambiado la respuesta con lo que pensabas? No, vale. Con lo cual, un Bueno, color cambio. así negro muy oscuro sí que lo has llegado a ver materializado en algún objeto. Sí. Sobre todo cementerios. Hay algún mate muy mate. Alguna lápida. Vale, bueno. Alguna pieza así. Bueno, Claro, pues a ver, negro... Algún pozo. como oscuridad, vacío, sí. agujero, vale. Sí, sí. Pero ahí lo que estás viendo es en realidad la falta de luz, es porque no hay luz. Bueno, la cuestión Vale. es que hoy voy a hablar de color negro. ¿Ha salido un poco regular tu...? No, Ah, vale. porque me parece interesante también que me hayas dicho estas cosas. Hoy voy a hablar de color negro, aparte de porque es uno de mis colores favoritos, porque hay una historia muy guay detrás que quiero contar. Entonces, bueno, en términos científicos, en realidad el color negro es la ausencia total de luz, ¿no? De hecho, que es como que no es un color como tal. Cuando vemos un objeto negro, como mi camiseta, los micrófonos, el mantel que tenemos aquí, es porque en realidad lo que está haciendo el objeto es absorber todas las longitudes de onda de la luz y no refleja ninguna, ¿no? Entonces vemos como este color que realmente no es un color como tal. Lo que vemos es esa ausencia de luz reflectada. Sin embargo, sí que lo percibimos como objetos negros, pues porque siempre hay alguna luz que refleja, siempre hay algo que nuestro ojo percibe que vale, es un objeto tridimensional y lo estamos viendo y existe. Pero bueno, esto a niveles científicos tampoco voy a entrar mucho porque tampoco sé entrar mucho más, pero el negro es la ausencia de color y por lo tanto la ausencia de
luz también. Colores para damis, ¿no? Un poco. Un poco así, en resumen, modo introducción. Entonces, como he dicho, es uno de mis colores favoritos, pero en concreto no voy a hablar de cualquier negro, sino del negro más oscuro del planeta. Del color negro más oscuro del planeta. El futuro de la sociedad. Un negro tan negro que si pintaras cualquier objeto con ese color parecería como un agujero negro, valga la redundancia, o el vacío o esa oscuridad que has dicho, por ejemplo, de un pozo. Y este color tiene un nombre que es el Banta Black. No sé si lo has escuchado alguna vez. Banta Black. Banta Black. Ahora explico un poquito qué es, porque además de ser un descubrimiento científico que tuvo como mucha relevancia, también nos da pie a contar una de las historias más recientes del arte contemporáneo y más polémicas. Así que esto es un poco lo que traigo hoy. Entonces, ¿qué es el Banta Black? Es un nombre comercial, en realidad, es decir, es una marca registrada que se registró en 2014 por un grupo de científicos británicos que descubrieron este material, que no es más que una serie de revestimientos creados a partir de nanotubos de carbono. Pues esa es la composición que tiene, unos nanotubos de carbono que por lo que sea pues están colocados en vertical. Y esto crea como una especie de bosque de nanotubos de carbono. Bueno, pronto va a acabar la parte científica, ¿vale? Voy a decir que sí. La cuestión es que esto, cuando se creó, obtuvo un récord Guinness, que fue la sustancia más oscura hecha por el ser humano. Bueno, ponía hecha por el hombre, pero yo voy a decir hecha por el ser humano porque estamos en 2025. Bueno, ¿de dónde viene el nombre? Pues en realidad es un acrónimo en inglés, que sería el Vertically Aligned Nanotube Arrays, que se traduce como conjunto de nanotubos verticalmente alineados, lo que hemos dicho, por la composición. Y luego el black de negro. Claro. ¿Vale? Entonces, el Banta Black está compuesto por esta especie de bosque de nanotubos que lo que hacen es que cuando la luz le alcanza, pues en lugar de reflejar como hacerían todos los colores, a pesar de que el negro refleja muy poco, lo que hace es que la luz se va como compartiendo o va rebotando entre estos tubos verticales, entonces nunca llega a salir y nunca llega a reflejarnos y nos da la sensación de que no es tanto un objeto lo que estamos viendo, sino que es un agujero, un vacío. No sé si me explico. Sí, como voy a insistir. Es que creo que antes no me has oído. Es un poco como el futuro en la sociedad, ¿no? Todo muy negro, oscuro. Sí, es que no quería entrar en eso. Vale, perdón. Pero vale, sí, vale. el Banta Black podríamos decir que es un poco eso. El podcast más optimista de Aragón. Entonces, bueno, este sistema hace que la luz rebote entre los microtubos y nunca llegue a reflejarse y nos dé esa sensación. Tengo aquí el Banta Black puede absorber el 99,965% de la luz visible. De ahí que al verlo genera esa sensación de agujero, vacío, Sí. ¿vale? Y de no tridimensionalidad. Hay un 0,03 que se resiste. Sí, hay un porcentaje ahí. Entonces, bueno, no sé, ¿para qué usarías tú el Banta Black? Sabiendo que tiene esa... Claro, ¿qué forma? O sea... Es como un material que se puede servir para recubrir cosas. Pues bueno, en ciencia lo usan, por ejemplo, en concreto en industria aeroespacial, porque es una manera de recubrir microscopios, telescopios, cámaras y evitar que la luz entre, ¿no? La luz parásita que llaman, entonces así como que queda mucho más protegido. Para hacer cámaras oscuras, ¿no? O sea, rollo para fotografías y cosas de estas. También en cuestiones de, parece ser que cosas militares y eso, porque a nivel camuflaje funciona muy bien, porque engaña al ojo del ser humano, también al de los animales, porque genera esa sensación de que no hay un objeto, sino que lo que ves es un vacío. O sea, parece ser que lo usan para eso. Como lo que pasa con los espejos y los animales. Que se Ya, ven eso no lo sé, me encantaría saber qué extraño. piensan. Lo pienso siempre, ¿no? Con los perros, por ejemplo. Entonces, bueno, más allá de esos usos prácticos, por así decirlo, Científicos. sí, científicos, vamos a hablar del uso artístico. Esto también tiene un potencial artístico increíble, como te puedes imaginar. Así que el primer artista del que vengo a hablar hoy es Anish Kapoor. ¿Qué me suena? Algo hemos visto suyo. Sí, ahora cuento así resumido. Vale. Anish Kapoor es un escultor británico nacido en la India, que es como de los escultores más influyentes del momento, en la actualidad que tenemos. Y cuando digo más allá de influyentes es que también tiene mucha pasta, o sea, de los más ricos, por así decirlo. Entonces, bueno, él lo que suele hacer son esculturas como de gran tamaño normalmente,
y con materiales muy variados, sobre todo materiales exóticos. Le gusta utilizar materiales muy raros, pues tengo aquí hormigón, tiza, fibra de vidrio, piedra, fieltro, acero inoxidable. Pues bueno, y hace piezas, quizá la más reconocible es el Cloud Gate que tiene en Chicago, que es como, también le llaman The Bean, porque es como una gran judía gigante. ¿Morada? No, el color acero inoxidable. Es enorme, enorme, enorme. Es como le llaman The Bean por eso, porque es como una gran judía habichuela gigante en Chicago. Es como la más conocida. Y por no irnos tan lejos a Chicago, en Bilbao, en el estanque del Museo Guggenheim, hay una pieza que se llama El Gran Árbol y el Ojo, que son como una serie de esferas colocadas. Bueno, pues la cuestión, para ponerlo un poco en contexto, es que le gusta mucho trabajar con la materialidad, jugar con la escala, jugar con los materiales, con los procesos y sobre todo también le gusta jugar con el color. De hecho, en los años 90 empezó a hacer como una especie de vacíos que llamaba él como el descenso al limbo, que eran, este era como una especie de arquitectura hecha de hormigón y en el suelo había un círculo negro pintado con una pintura muy negra. Entonces, bueno, jugaba con que era un vacío, no era un vacío. Y, bueno, le gustaba mucho jugar con esto, con la oscuridad y los vacíos. Es decir, que en 2014, cuando crean el Vantablack, a él se le abren así los ojos. Dice, espérate que con esto voy a hacer algo. Eso es, y efectivamente empieza a usar el Vantablack, empieza a experimentar con este material que no es una pintura en sí, sino es una especie de material que sirve para recubrir. Y empieza a experimentar con este Vantablack, que también se le conoce como The Blackest Black, el negro más negro. Entonces, bueno, empieza a experimentar y de hecho tengo una cita que él dijo. Es como una pintura que es tan negra que casi no puedes verla. Tiene un tipo de cualidad casi irreal y siempre he dibujado con materiales exóticos, por lo que te hacen sentir. Vamos, que le encantó y estaba en su salsa. Claro, porque eso entiendo que lo vendían como material como el que va a comprar. No creo que fuera tan fácil acceder sí, al material. Claro, pero me refiero. Pero sí, o sea, lo crearon. Lo fabricarían y lo. Sí, eso es. Imagino que ya en cantidades industriales, ¿no? Que no podías comprarlo para. Pero bueno. Sí, eso sería pasta, ¿eh? Kapoor pudo. Ya. De hecho, le encantó tanto este material que 2 años después, en 2016, después de estar experimentando con este material, compró los derechos de uso exclusivo del pigmento. Los ricos lo que quieren. Por una suma de dinero desconocida. Vale. Los ricos lo que quieren. De hecho, llega a un acuerdo con la empresa británica que creó el Vantablack, que era los Surrey Nanosystems, en el que él sería el único artista en el mundo autorizado a usarlo. Pues el color negro más negro del mundo privatizado por una persona. Por lo de privatizar, ¿verdad? En España cada vez nos es más familiar. Bueno, de hecho iba a decir que en la historia del arte no es la primera vez que pasa, que ya Klein patentó su propio color, el International Klein Blue, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, ¿cómo te imaginas? Cuando Anish Kapoor hace esto, pues hay como mucho revuelo a nivel mundial, pero en concreto en el sector artístico. Parte de la comunidad artística lo consideró un robo, un acto egoísta, y muchos artistas empezaron a manifestarse en contra de Kapoor con esto que había hecho. Yo creo que es totalmente comprensible. Bueno, por ejemplo, el caso de Christian Furth, que es un pintor inglés, puesto como referencia, que en 1995 recibió el encargo de pintar a la reina Isabel II. Es decir, que estamos hablando de gente importante. Sí. Él dijo en una entrevista: nunca había visto a un artista monopolizar un material. La simple idea de negar el acceso a él a otros es un crimen contra el arte. Y también añadió: usar negro puro en una obra de arte tiene una gran tradición. Los mejores artistas siempre han mostrado predilección por él. Turner, Manet, Goya. Este negro es dinamita en el mundo del arte. Hombre, es que todos los fondos, bueno, y los vestidos también. Solo verdades, lo que Sí, decía ¿no? este señor. Entonces, bueno, a los diversos comentarios que recibía Kapoor, él siempre respondía como de una manera muy irónica. Pues, ¿sabes los vídeos estos de cómo se ríe la gente que tiene mucho dinero? De ja, ja, ja. Y salen como, pues un poco así, ¿no? Y a una de estas cosas respondió: los artistas son como niños, siempre quieren lo que no pueden tener. Como diciendo, lo que tienen estos es envidia. Bueno, pues mucho más maduro monopolizar un color, ¿verdad? Porque, no sé si has llegado a esa parte. ¿Tú sabes de dónde viene Anish Kapoor a nivel de familia y de pasta? No lo sé. Sé que nació en la India, pero el contexto económico no he investigado tanto. Pero bueno, ahí empieza un Humilde. poco... Anish el humilde.
me impide un poco la historia. Sin embargo, hubo muchas respuestas de artistas, como decía, pero quizá una de las más llamativas fue la que hizo Stuart Semple, que es un artista también británico y multidisciplinar, hace pintura, escultura, performance, arte digital, instalación, un poco de todo. Entonces, bueno, aparte de ser conocido por estas, sobre todo, pinturas así como muy coloridas que hacía con referencias al mundo pop, que es como por lo que más se le reconoce, es un artista que empezó también a fabricar sus propios pigmentos, como hacían los artistas de hace años, ¿no? O los ayudantes de los artistas, que eran los que fabricaban los pigmentos. Y se le ocurrió lanzar una especie de protesta contra Kapoor y en su negativa a compartir el Vantablack. Así que sacó The Pinkest Pink, o el rosa más rosa. Sacó este nuevo pigmento que puso a la venta disponible por 3,99 libras, es decir, a un precio muy asequible para todo el mundo, para que lo comprara cualquiera que quisiera tener este color, excepto Anish Kapoor. Y así lo puso, había un aviso legal en la tienda online, de hecho se puede ver si entras a la página web, que pone, al añadir este producto a tu cesta, confirmas que no eres Anish Kapoor, que no estás afiliado de ninguna manera a Anish Kapoor, que no estás comprando este artículo en nombre de Anish Kapoor o de un asociado de Anish Kapoor. Lo dejaba claro, es decir, me parece una venganza fantástica. ¿Y el Pinkest, The Pinkest Pink? Sí. ¿El rosa más rosa? Es un rosa... Es increíble, es chulísimo. Animo a que lo busquéis, lo pondremos también por aquí para que se vea. Entonces era un tarrito de pigmento con el rosa más rosa que he visto en mi vida, la verdad. Tenía razón. Bueno, ¿cómo crees que se siente Anish Kapoor al enterarse de esto? A ver, tiene dos opciones, se lo toma mal o le da exactamente igual. Claro, probablemente le dé exactamente igual porque es como, bueno, pues no puedo usar este pigmento, pues vale, no pasa nada. Pero seguramente le hizo daño en el ego, ¿no? Este ego de artista y efectivamente. La cuestión es que rompieron un poco las normas, la Listen Gallery, que era un poco la representante de Kapoor, la galería, rompió un poco las normas y compraron finalmente este pigmento rosa. Y aquí llega la parte como que se hizo más viral en redes porque Kapoor compartió una foto en Instagram en la que aparecía su dedo corazón untado en el pigmento rosa, levantándolo así, es decir, haciendo una peineta, un corte de mangas, al lado del tarrito del pigmento, con el pie de foto Up Yours, #pink, es decir, arriba el tuyo, #rosa. Y subió esta foto a redes y claro, esto ya fue como... Claro, es que estamos hablando, igual que en el primer episodio, pues todo era más de periódicos, de medios tradicionales, que ahora está el tema de las redes. Es increíble. El internet. Entonces, si las polémicas entre artistas ya eran increíbles, pues ya metiendo el tema de redes sociales... Los beefs, los salseos. Sí, bueno, pues increíble. Entonces, esto es lo que hizo. Y a Semple pues esto no le sentó muy bien, sobre todo por el hecho de que había conseguido llegar al pigmento que le había prohibido. Pero bueno, su desacuerdo iba mucho más allá de lo que había hecho con el Vantablack. Es como que Semple ya estaba de alguna manera, no le caía muy bien Kapoor. Por lo que sea. De hecho, él decía, tengo aquí una frase, pues estaba como en contra de ese elitismo descontrolado que representa a Kapoor perfectamente, que representa. Y dijo, creo que su generación se dedica a vender algo por el mayor precio posible, al menor número posible de personas de élite. Y siempre lo que hace, pues no gana muchísimo dinero con los pigmentos. A ver, se gana dinero, ¿no? Al final él está creando los pigmentos, pero pone al menos un precio asequible. Y dice, se trata de dar a conocer los colores y hacer que estén disponibles. Entonces él está como muy a favor de eso, ¿no? De hacer disponibles los colores. Democratizar el color, vamos. Bueno, como curiosidad también, si buscáis en las redes de estos dos personajes, después Semple hizo un cuadro del post que subió Kapoor, así como hiperrealista, y lo vendió y bueno, es increíble. Y además que es una historia que se va actualizando y que quizá dentro de unos años podemos seguir diciendo más cosas. Bueno, a Semple le sienta muy mal eso, ¿no? Que Kapoor se hiciera con el rosa, así que vuelve a las suyas y ahí hace una alternativa. Si nadie puede tener el Vantablack, pues voy a crear yo el negro más negro, el súper negro. Además, dice, pues que sea asequible, que sea al alcance de todos, excepto para Anish Kapoor, por supuesto. Y además con olor a cerezas negras, que esto ya me pareció como exquisito. ¿Y eso? No sé, un detalle. Vale. Pues encima que tenga un buen olor a cerezas negras. Que eso no lo tenía el Vantablack.
Así que bueno, Semple en 2017 crea el Black 2.0, en 2019 el Black 3.0 y en 2023 el último que ha sacado, creo hasta el momento, que es el Black 4.0. Creo que hay otro, creo que sacó el Super Black hace poco, que ni siquiera me ha dado tiempo a apuntarlo, creo que el año pasado sacó el Super Black. Y bueno, todo esto lo va subiendo a su página web. Entonces, estos colores son muy similares al Vanta Black. Claro, no son el Vanta Black que tengo aquí, que absorbía el 99,965% de luz, pero lo suyo es el 99%, con lo cual está bien. Está bastante bien. Y lo más importante es que este pigmento es el negro más negro que existe disponible para el público. A mí también pintura, ¿no? Porque esto es pintura. Sí, es pigmento. Y lo otro es sí, es que material. no lo he visto exactamente cómo es, he visto cómo queda, pero entonces sí es como un pigmento que se puede utilizar para pintar. Y bueno, pues ya para ir cerrando, aunque la historia empezaba un poco con Anish Kapoor, quiero que cierre un poco con Stuart Semple, porque le he llamado el Robin Hood del color, porque a partir de entonces empieza como una especie de labor de democratizar el color, que ya no ataca solo a artistas, sino también a grandes marcas registradas, ¿vale? Entonces he apuntado aquí algunos ejemplos para decir rápido. Por ejemplo, en 2021 va contra Tiffany's, la famosa marca de lujo, que en los 90, creo que era, sí, en el 98 patenta un color así como turquesa y nadie puede usar ese color más que Tiffany's. Entonces eso pues a él le molestaba mucho también, así que saca su Tiff Blue, que es básicamente pues un color muy parecido, pero que de nuevo pues puede estar a la venta al público. Una de las campañas más exitosas que sí quería mencionar fue la que hizo en 2023, que fue un poco, la idea era liberar el color rosa Barbie, que todos tenemos en mente, y que justo lo saca en julio de este año, en julio de 2023. No sé si recuerdas, pero en julio de 2023 justo se estrenaba... ¿El Barbenheimer? ¿Cómo era? Abre Jaime. El Abre Jaime. Bueno, Abre Jaime. Aparte de estrenarse de Oppenheimer, se estrenaba Barbie, el gran largometraje que todo el mundo estaba esperando, y justo él saca Pinky, The Barbiest Pink, es decir, el rosita, el rosa más Barbie, que es como una versión súper fluorescente del icónico color. Pondremos aquí la imagen también para que se vea, pero era un color que cualquiera podía comprar si quería tener el color Barbie y que Mattel no dejaba usarlo. Cualquiera podía comprarlo excepto Mattel. No podía usarlo o cualquier persona asociada a Mattel, la empresa creadora de Barbie. Entonces, bueno, y ya como curiosidad también atentó contra otros artistas, no solo Anish Kapoor, porque uno de los últimos pigmentos que han sido más polémicos y más recientes en este caso fue el Incredible Knish Blue, que sería como el increíble azul Kn. No pone exactamente el nombre completo, pero sí que hay como un aviso, un disclaimer en la página web que dice: no tiene nada que ver con el difunto artista conceptual famoso por pintar cuadrados azules. ¿Quién será? Lo hemos mencionado antes, puede ser. Llevo las uñas de un color parecido, puede ser. Bueno, lo curioso también es que lo sacó en un packaging muy atrevido que imitaba el perfume CK de Calvin Klein, CK1 de Calvin Klein. Otro Klein al que hace referencia, y que lo hizo pensando que así sería como mucho más probable que la gente pensara primero en Calvin Klein y no en el supuesto artista que falleció y que puede ser que tuviera un color así. O sea, bueno, es peor que me caiga una demanda de Calvin Klein sí, a Yves Klein. Que de la familia, ¿no? O los que tengan ese nombre que no podía ser nombrado. Entonces, bueno, más allá de todas estas campañas que se sigue haciendo y seguirá haciendo, imagino, también va sacando como pinturas increíbles. De hecho, dos de mis favoritas son The World's Mirrorest Mirror, que sería como el espejo más espejeable del mundo, que es una pintura que la aplicas y genera como ese efecto espejo, chulísima. Y mi favorita, The World's Most Glittery Glitter, que es como la purpurina más purpurineante del mundo, que también genera efectos chulísimos. Entonces, bueno, lo curioso de todo esto, si te metes en la página web y ves todas estas pinturas, es que todo el mundo puede acceder a estas pinturas, a estos pigmentos que él crea, excepto Anish Kapoor. Así que vuelve a cerrarse el ciclo y él no puede acceder a la purpurina más purpurinosa del mundo. Además, siempre con el hashtag pone Share the Black, comparte el negro. Así que, bueno, esta historia quería traerla porque me parece increíble. Además, como muy de actualidad, pues eso está de por medio la venta online, internet, las redes sociales. Y creo que más allá de ser un salseo interesante de la historia del arte contemporáneo actual, creo que también abre un debate muy interesante, que es la reflexión con la que quería terminar esta historia,
que es un poco qué derecho tiene alguien, ya sea un artista o una marca, a apropiarse de un color, ¿no? Que es un poco con lo que defiende Stuart Semple. Podemos hablar de colores o se puede trasladar a cualquier otro ámbito de la vida. Entonces, esto es un poco la reflexión de la historia, y ya termino con una pregunta que me gustaría que respondieran en los comentarios o que nos den un poco de feedback. ¿Team Kapoor o Team Semple? Yo lo tengo claro. Hombre, Semple, ¿no? Es que Semple me parece jugada increíble. Ya. Animo a que estéis atentos a lo que va pasando. Sí. ¿Qué te parece? Es que, claro, cuando metes salseos entre pintores, pero del siglo XXI con redes sociales y tal... Todo escala mucho más y sí. Y llega a mucha más gente de manera mucho más rápida. Sí. La huella digital. La huella digital. Uf, la tenemos todos, ¿verdad? Así que esa es mi historia. Bueno, y nosotros, estaba pensando en la huella digital, nosotros también cada vez más, porque ahora también se nos ve. Sí, bueno. Bueno. Me encantaría conocer la tuya. Vale, mi historia, claro, no va a ser sorpresa, porque las nombro varias veces. Llevas las uñas representativas de mi historia, con lo cual es un poco contraproducente. Yo vengo a hablar de Yves Klein. Vaya. Entonces, es verdad que, claro, dijimos color. ¿Qué historias podemos coger? Claro, como no nos decimos luego exactamente de qué van. Pensé en Klein, tengo que decirlo. en Klein. Pero es que esto era tan de rabiosa actualidad. Este salseo estaba guay. Yo realmente lo que voy a hacer es contextualizar un poco a este señor. Vale, perfecto. Así está todo hilado. Está perfecto. Todo hilado. ¿Qué conoces de Yves Klein? Un poco lo que has dicho, lo del color. Sí, creo que por lo que más se le conoce es eso, ¿no? Por patentar un color, por sus performances y sus obras creadas con modelos y el polémico trato que les daba, y bueno, sí. Sí. Vale, Yves Klein, nacido en Niza el 28 de abril de 1928. Ya su familia son pintores. Su padre, Fred Klein, que en este caso hacía más figurativa con un estilo un poquito más impresionista, y su madre, Marie Raymond, que hacía más abstracción. O sea, ya en casa tenía figurativo abstracto. Ya. Venían de por ahí un poco... ¿No? Sí. Estudió en la Escuela Nacional de la Marina Mercante de 1942 a 1946 y en la Escuela Nacional de Lenguas Orientales. O sea, la formación es un poco no clásica, un poco extraña, pero bueno. Y a la vez empezó a practicar judo. Eso no lo sabía. Es un dato así relevante. En esa época pues empieza a pintar, ¿no? Cuando está estudiando, y comienza a tener amistad con, por una parte, Armand Fernández, que era un pintor y escultor francés que se había nacionalizado estadounidense, y por otra parte, Claude Pascal, que es bastante conocido porque ganó Eurovisión en 1961 representando a Luxemburgo. Es que pensé que iba a decir familiar de Pedro Pascal o algo así. No, o sea, era más actor y... Vale. Sí, actor, cantante. Y sí, es que estos datos son los que me hacen gracia. Bueno, pues él tenía de amigos a Armand Fernández y a Claude Pascal. Luego también se le asocia con el rosacrucismo, que es una corriente esotérica que mezcla el cristianismo, el misticismo y la alquimia. O sea, no lo había oído. Ya, yo tampoco. O sea, ya digamos que viene de una familia que juega ante la figuración y la abstracción, pero los dos padres artistas, que se empieza a meter con el rosacrucismo que es así místico, sobre todo vamos a quedarnos con mística, alquimia, bueno. Vale. Digamos que hay cosas que empiezan a justificar luego por dónde va. De hecho, Armand y Klein, ambos de Niza, también trabajan a menudo dentro del nuevo realismo en el que él está incorporado, Klein, que este nuevo realismo, cuyo primer manifiesto es en abril de 1960, realizado por Pierre Restany, lo que quería era responder al pop art estadounidense. Entonces es como, bueno, está el pop art, pues nosotros el nuevo realismo. Llegamos a 1947 y en este año lo que hace es presentar su primera sinfonía monótona. Bueno, resulta que era un acorde sostenido durante 20 minutos y luego seguido de 20 minutos de silencio. ¿Esto te recuerda algo? A John Cage, ¿no? Un poco... Pues es que esto lo hace en 1947 y John Cage hace el 433 en 1952. O sea que se considera
que esta obra de Yves Klein es un poco la predecesora de John Cage, grosso modo. Yeah. Luego, entre 1948 y 1952, empieza a hacer viajes: Italia, Gran Bretaña, España y Japón. En particular, lo de Japón es importante porque con 25 años que tenía, alcanzó, esto no sé exactamente la relevancia, pero alcanzó el 4º Dan en judo en Kodokan. O sea que el judo no se le daba mal. Es verdad que había estudiado estudios Judo. orientales también, ¿no? Habías dicho algo así. como Escuela que Nacional de estaba Lenguas vinculado- Orientales, sí. O sea que era estaba orientado por ahí. Y el judo pues se le debía de dar Sí, bastante bien. Vale. De hecho, el judo fue tan importante en su vida que incluso escribió un libro, Los fundamentos del judo. Anda. Son datos que tampoco tienen una gran relevancia con la obra, pero bueno, todo el contexto que se le pueda dar. Y luego ya en 1955 fija su residencia en París. Otro que se pira a París, aunque es verdad que en esa época ya estaba más en... No, Nueva York era más el centro ya del arte. Bien, ¿qué etapas artísticas tiene? ¿No? O sea, todo de prefacio hasta que llega a lo del color azul. Primero tiene una etapa que son todo obras monócromas de 1955 a 1956. De hecho, en 1955 tiene su primera muestra en París explorando el color puro como elemento visual y elemental. O sea, sus obras son un color. De hecho, creo que eran 13 obras exactamente iguales. Lo único, la diferencia entre cuadros, que todos los críticos se quedaron mirando eso diciendo ¿esto qué es? Pues bueno, eso ya era su inicio. Luego ya se decide centrar por el azul como centro de toda la obra, del 56 al 57, que él argumentaba que el azul no tiene dimensión y que está más allá de las dimensiones. Entonces es como que ya del 56-57 ya es como, mira, Ya le vemos. en vez de todo al rojo, todo al negro, pues todo al azul. Hay un momento importante que es enero de 1957 porque hace una exposición en Milán en la cual presenta 11 lienzos idénticos azul ultramar, que son los que al final consolidarían el azul Klein que patenta. Y luego en el 57 hace un lanzamiento de 1001 globos al aire azules en París. Suelta de repente 1001 globos azules en París. Entonces, como obra performática, por así decir, ¿no? Y luego en el 58 tuvo otra exposición, en este caso Le Vide, el vacío, que consistía en una galería invisible, o sea, en una galería toda vacía, en lo que quería subrayar era lo invisible. O sea, que también hacía performance. Se centraba en el azul, pero también hacía performance. Conceptual, ¿no? Sí. Y luego hizo otra performance que relacionaba el oro, una cosa un poco extraña que no la terminé de entender. Entonces, bueno, si alguien quiere indagar en eso, puede hacerlo porque era bastante curioso. Bien, ¿cómo patenta Klein el color? ¿Qué pasaba? Que los aglutinantes tradicionales pues normalmente opacaban el pigmento que había. Entonces en el 56 busca una solución con Edward Adam, que era un proveedor de pinturas y químicos de Ron Poulenc, que la verdad es que por lo que he cotillado de esta persona era una persona muy relevante en el barrio de Montparnasse. O sea, prácticamente todos los artistas recurrían a él pues, para pigmentos y químicos y demás. Y juntos elaboran una resina sintética que lo que lograba era fijar el pigmento ultramar sin sacrificar su brillo intenso. Así, en mayo de 1960, 4 años después, Yves Klein depositó una envelope solo, una solicitud, en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Francia, registrando la fórmula del IKB, que el IKB era la combinación del pigmento ultramar y la resina que habían desarrollado. Entonces, realmente cuando hablamos de que se patenta el color, realmente no se patenta el color. El color azul ultramar se puede usar. Lo que se patenta es el procedimiento. Que esto es verdad que otros artistas también, cuando hemos hablado con ellos, pues como generan texturas o colores o demás, lo que patenta es la combinación del ultramar con esa resina que creo. Que genera el color, con lo cual es el color también, ¿no? Claro, pero puedes usar el azul ultramar, lo que pasa es que sin la resina va a ser otro color. Otro efecto. Claro, pero al final es como esa mezcla de el azul con la resina. Entonces, entonces lo que Klein y Adam fue suspender ese pigmento ultramarino en una resina sintética que se llamaba Rhodopas M60A, que
antes el uso que tenía era como aglutinante en detergentes y adhesivos. Ujú. O sea que hasta que llegaron a esa combinación, pues al final. Y gracias a eso, pues el pigmento no perdía la saturación y mantenía ese azul mate, pues uniforme y que no refleja la luz. También en el marco de 1960 había obtenido una patente sobre otro método que lo has nombrado antes, de creación artística, que era las modelos pintadas que actuaban como pinceles, sus antropometrías. Bueno, Las titis. las titis, sí. Claro, que esto es lo que has dicho tú, que lo que hacía es empapar a mujeres desnudas, entonces se ponían a pintar pegaba el cuerpo en el lienzo y entonces eso era la obra. Estampación, ¿no? Pues Al eso, final, sí. eso en 1960 también lo había patentado, ese proceso, Vale. ¿vale? O sea que le gustaba patentar cosas. ¿Qué pasa? Que desde entonces pues el IKB se convierte en su sello, ya no hace otra cosa, y lo usa en cuadros, en esponjas impregnadas que cogían ese azul, en relieves, pues son muy famosas las réplicas de Venus de Milo azul, si pones en internet Yves Klein, es de las primeras que te salen. También un globo terráqueo totalmente azul, o sea que ponía el azul en lo que encontraba. Y también estaba lo de los cuerpos pintados. ¿Vale? O sea que al final ese azul es que se convirtió en su eje de práctica artística. De hecho, dejó de experimentar con otros tonos porque el azul era infinito, puro y espiritual. Y sus monócromos azules no eran lienzos pintados de un color, eran espacios de contemplación del infinito. O sea que le daba ese misticismo al color. Sí. El IKB lo llevó a la vanguardia europea y norteamericana. Y aquí he puesto gracias Brancusi, porque todas las obras abstractas que entran a Estados Unidos ya para mí es gracias a Brancusi. Si no entiendes esto, escucha nuestro primer episodio de la temporada. Empieza a hacer exposiciones en París, en Milán, en Düsseldorf o en Nueva York, que tienen cierta repercusión mediática, porque claro, está apareciendo un señor que está pintando con un azul todo, o lienzos monócromos o globos terráqueos o tal. En el 61, el MoMA de Nueva York incluye una de sus obras en la exposición The Art of Assemblage, el arte del ensamblaje. Una exposición que se hizo en colaboración con los Museos de Arte Contemporáneo de Dallas y de San Francisco. Una exposición muy tocha con obras de muchos artistas surrealistas, Braque, Picasso, o sea, una combinación. Estuve viendo, porque como en el MoMA está todo en internet el catálogo, qué guay. Muy guay. O sea, es de estas exposiciones que la vi y dije, wow, esto me hubiera gustado verlo. Bueno, pues ahí ya empezó a tener obra. Que en este caso, esta exposición se basó en dos ideas, en la liberación de las palabras y la liberación de los objetos. Hago hincapié en esta exposición porque me parece muy interesante cuando leí el catálogo. Y luego, ese mismo año, pues también tiene una expo individual en el Museo Ausland en Krefeld, en Alemania. O sea que digamos que no tiene demasiadas exposiciones, pero bueno, va teniendo poco a poco. En el 62 se casa con Rotraud Weicker, que cuando buscas en internet te dice, bueno, esposa de Yves Klein y hermana de Gunther Weicker, pintor alemán que falleció en junio de 2025. ¿Qué pasa? Que a la mínima que empiezas a indagar te das cuenta de que Rotraud era también artista. Entonces se casa con la artista Rotraud Weicker, más conocida después de la boda como Rotraud Klein Mokwai, como se casó con Klein. Bien. ¿Qué pasa? Que se casan en el 62, pero meses después pues fallece con 34 años Yves Klein. Sí, tan joven. Tan joven. Y, perdón, por eso esta historia tampoco es mucho más larga, porque con 34 ya se muere. ¿Y qué pasa? Que Rotraud pues se queda... ¿De qué se sabe? No, o sea, no llega a buscar eso, la verdad. Como me quedé con que se muere con 34, no quería indagar mucho, pues, por si acaso. Bueno, su esposa se queda como gestora de obra, que esto es algo bastante habitual y que prácticamente cualquier artista hombre que conozcas, pues siempre hay una gran mujer detrás. Y la cuestión es que en 1962 habían invitado a Yves Klein a participar en el pabellón francés de la Bienal de Venecia de 1962, que se suponía que iba a ser el momento de la consagración y que ya le iba a petar definitivamente. Por supuesto, con su muerte, pues como pasa siempre, sus obras pues empiezan a dispararse de precio de venta.
La rosa azul o la rosa de azul se vende por casi $40 millones en Christie's. El color fuego 1 por 37 millones. Antropometrías del periodo azul por 33 millones de euros. O sea, una locura. Y a partir de los años 70, pues el Pompidou ya lo integra definitivamente como referente dentro de su colección del nuevo realismo. Ujú. Pero que digamos que el gran impulso de su carrera es pues, que se muere con 34 y entonces ya despega. Sí. Entonces es una historia, pues bueno, relativamente similar a lo de patentar el color, que en este caso no es el color per se, sino que es la combinación con la resina, pero bueno. Y al menos él había estado en el proceso, ¿no?, de creación. Claro. Capur lo que hace es comprar algo que otros han hecho y apropiárselo. Y boicotear a los demás. Pero, Sí. Y de esto, de Yves Klein, pues me quedo con la reflexión. Voy a ver también, utilizar tu reflexión, ¿no? de apropiarse los colores y tal. Pero me he quedado con la muerte como inflexión artística y la creación de los mitos. ¿No? Que los artistas que se mueren jóvenes, Basquiat creo que también un poco, sí. que todos estos es como, pum, es morir y para adelante. ¿Y por qué no valoramos a los artistas que están vivos? O en la música, ¿no? También. En la música generación también. De los 27, sí. Sí. Y hasta aquí mi reflexión un poco más bajona. La tuya era un poco más salseante y más alegre. Pero bueno, yo creo que hay que contar un poco todo, realmente. Sí, bueno, pues es verdad que aquí pues contaremos historias de la historia del arte más antigua o más actual, como ha pasado un poco hoy, pero también nos gusta mucho hablar del arte actual y bueno, yo creo que sirve un poco para llevarlo al spam, pero en nuestras redes sociales, pues desde que vamos a ferias, exposiciones de artistas actuales, compartimos todo. Tenemos también nuestro proyecto Viaje de Estudios, que nos encanta, que es enseñar los espacios de artistas que están trabajando ahora. Y lo que dices tú, ¿no? Vamos a hablar de ellos mientras estén vivos y tengan cosas que contarnos. Así que me ha gustado tu reflexión. Sí, a mí es que es un poco... esto lo hemos hablado en algún otro podcast. Es un poco triste esto, pero bueno. No sé, spam... Ya iremos contando lo que se viene en octubre. Vamos a dejar un poco de... Sí, que septiembre ha sido muy intenso. Muy intenso. De hecho, conforme se está publicando este episodio, estamos en el kiosco de las letras. Estamos grabando un podcast en un parque público de Zaragoza. Que escucharéis, seguramente será el próximo episodio, así que será muy guay. Y eso, y bueno. Bueno, que en Instagram, donde compartimos todo, más turra todavía, esto no es un museo-bajo, las plataformas de siempre, Spotify, iVoox, Apple Podcast y ahora también en YouTube y poco más. Insistimos que si te gusta, porfa, suscríbete, que no te cuesta tan duro y a nosotros nos viene bastante bien. Y muchas gracias siempre por el apoyo y esta nueva perspectiva que estamos tomando, Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Adiós. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.